Es el mismo Lucas en su Evangelio el que nos recuerda lo importante que es este asunto de la resurrección. Porque, amigos, amigas, créanme, hay gente que no cree en la resurrección, y no es poca. Y no le estoy hablando de gente ajena al mover religioso. Usted y yo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 20, a partir del versículo 27, esta situación. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron al Señor Jesús: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Eso se llama levirato. Y miren el tono de burla, de sorna que esta gente, que a propósito creen en Dios, pero no creen en lo que Dios dice. Es decir, estos saduceos están en pleno centro del mover religioso judío. Creen en Dios, pero no creen en lo que Dios dice. Por eso a continuación le hacen una pregunta de burla al Señor, que afortunadamente para nosotros el Señor sí la responde con mucha seriedad. Y aquí me encuentro con un bache tremendo en la fe de algunas personas. Al igual que estos saduceos que creen en Dios pero no creen en la resurrección, hay personas que creen en Dios pero no creen en el juicio final. Hay personas que creen en Dios pero no que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Él mismo. Hay personas que creen en Dios pero dicen que los dones han cesado, por ejemplo los de manifestación, o por ejemplo algunos dones ministeriales. Hay personas que creen en Dios, pero le dan la espalda a la actividad demoníaca. Hay personas que creen en Dios, pero cero de santidad, con un Dios alcahueta. Hay personas que creen en Dios, pero dicen que no hay visiones, ni ángeles, ni que Dios hable. Hay personas que creen en Dios, pero no administran sus recursos conforme a los principios bíblicos que nos dejan las Sagradas Escrituras. Hay personas, por ejemplo, que creen en Dios, pero niegan categóricamente que la Nueva Jerusalén sea una ciudad literal y entonces incursionan en una cantidad de teorías impresionantes. En fin, hay personas que creen en Dios, pero no en un largo etcétera. Pero miremos de cerca a estos que en la resurrección no creen. Continúan los de la pregunta esta. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, te recuerdo que esta gente se está burlando de mi Señor. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Qué paciencia la de mi Padre y la del Señor Jesús. Versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, hablando de esta temporalidad. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, el siglo venidero, la nueva vida, y la resurrección de entre los muertos, de lo que hemos venido hablando, ni se casan ni se dan en casamiento. Qué calidad la del Señor. Miren, le responde aún la burla que le están haciendo en cuanto a si realmente los 7 la tuvieron, de quién será mujer. Les dice, porque no pueden ya más morir. O sea, el que resucita ya no puede más morir. Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. En cuanto a que dice que son iguales a los ángeles, no es que nos vayamos a volver ángeles, no, sino que al igual que los ángeles no tendremos esa inclinación a compartir nuestra vida con una mujer como esposa o con un hombre, la mujer como esposo. No tendremos esa necesidad.
al igual que no la tienen los ángeles. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, y ahí sí ponemos el asunto, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiendo a algunos de los escribas, que seguramente no eran saduceos, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Entonces, este asunto de la resurrección de los muertos es muy importante. Tengo que señalar el muy importante porque, como lo vamos a ver más adelantico, cuando veamos algo de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, Pablo nos va a enseñar que es el eje mismo de nuestra fe, llegando inclusive a decir que si no hay resurrección de muertos, entonces es como decir que Cristo no resucitó de entre los muertos, y entonces es como decir que aún estamos en nuestros pecados aquel que en Jesús creemos, porque Él no resucitó, y por lo tanto habremos creído en vano, si es que realmente la resurrección no existe. Yo te invito respetuosamente a evaluar cuál es tu posición frente a todas las bendiciones que las Sagradas Escrituras nos traen en cuanto a lo que en torno a Dios se refiere, porque puedo estar siendo de aquellos que, creyendo mucho en Dios, no crea en lo que Dios dice en su palabra, como en el caso de estos saduceos. Bueno, por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.